Muchísimas gracias nuevamente por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la conversación a la cual han sido invitados la tarde de hoy. ICNL es una organización dedicada a la promoción de un entorno legal habilitante para el trabajo de las organizaciones de sociedad civil, con un enfoque en los derechos de asociación, reunión pacífica, expresión, participación ciudadana y también nos enfocamos en la promoción de la filantropía. Y voy a guiar esta charla del día de hoy, que agradezco mucho me invitan a compartir a través de algunas preguntas detonadoras que los organizadores nos hicieron llegar a los panelistas. Y la primera tiene que ver con mirar si existen algunos ejemplos de restricciones legales en nuestro país, específicamente entonces en México, para la operación de las organizaciones. Y aquí podemos hacer una lista bastante puntual de estas restricciones que hoy presenta el marco normativo vigente en México. Y para hablar del marco normativo vigente para la operación de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que referirnos a la Ley de Impuestos sobre la Renta, que sería como la columna vertebral para la operación de las organizaciones en México, pero también a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y a todo este mecanismo que se ha generado, ¿no? También a la ley de fomento que está próxima a cumplir sus 20 años en México, ¿no? El siguiente 2024. Y también a disposiciones que tienen que ver y están vinculadas con la posibilidad o los topes para la deducibilidad de los donativos que hacen particulares, empresas nacionales y la iniciativa internacional, las organizaciones de la sociedad civil en México. Tenemos desde hace tiempo la mirada y el reconocimiento de un entorno normativo restrictivo y que es poco propicio para el desarrollo de las organizaciones, y podemos identificarlo, me parece, con 6 puntos clave. El primero es la restricción de destinar más del 5% de los recursos que recibimos como donativos a la gestión administrativa de una organización en México. Y esto se convierte en una restricción operativa porque la realidad es que muchas veces ese 5%, sobre todo cuando la organización no tiene suntuosos montos de financiamiento para la operación, y que es mucho de los casos en México que vemos organizaciones pequeñitas intentando traspasar la primera línea de prueba operativa de los 3 años, ¿no? Se quedan en el camino porque ese 5% no les alcanza para cubrir las necesidades de soporte administrativo a la causa social en sí. Y es que además la causa social no solamente requiere del soporte administrativo, sino también del soporte de desarrollo institucional, que está integrado por rubros como la comunicación, la vinculación para la generación de alianzas, la propia movilización de recursos. Y en este sentido, además, queda un tanto abierto la interpretación de la ley cuando establece que la limitante de los donativos recibidos es no destinar más del 5% a gastos de administración. Y entonces, ¿qué entendemos por gastos de administración? Es la pregunta que se plantea el sector para generar una estructura contable fiscal acorde a la normativa, ¿no? Y aquí hay posiciones, incluso ejercicios de revisión de parte de la autoridad fiscalizadora en nuestro país, en donde de manera pareja, vamos a decir, por utilizar una palabra muy coloquial, clasifica todos los sueldos y salarios de la operación de la organización como gastos administrativos, cuando en la realidad operativa debiera de haber una discriminación de cuáles de esos sueldos y salarios que cubre la organización son para el soporte administrativo de la causa y cuáles están vinculados directamente a la operación de programas, acciones o proyectos que llevan al cumplimiento de la misión o del objeto social de las organizaciones. Esa es una primera problemática, y aunque contablemente se pueden hacer las separaciones eh, por centros de costos o por segmentos de negocio, ha habido y sabemos de ejercicios de revisión sobre estos gastos en el rubro de nómina, en el que la autoridad
identifica por parejo a todos como gastos administrativos. Eso en una estructura cotidiana de la sociedad civil organizada, en donde las personas son las que operan las actividades para cumplir con el objeto social, pues rápidamente nos lleva a un escenario en el que estaríamos rebasando este 5% de los gastos de administración. Entonces, nos lleva al escenario en el que las organizaciones identifican la posibilidad de diversificar las fuentes de financiamiento y generar recursos de otros orígenes distintos a los donativos. Pero resulta que también el marco normativo en México va limitando esas posibilidades, ¿no? Y eso depende de la estructura fiscal que tenga la organización. Y con la que se opera la causa social, porque si no es donataria autorizada en México, bueno, ya de por sí vamos a saber que cualquier organización no lucrativa que no sea donataria autorizada en México va a ser tratada bajo el régimen general, va a ser tratada como cualquier empresa con fines lucrativos. Entonces ahí hay una gran problemática y restricción en donde miramos un escenario que si las organizaciones quieren abonar a la diversificación de ingresos y trabajar en un escenario por la sostenibilidad financiera, pareciera que están obligados a obtener la autorización de donataria, que es en sí un camino bastante sinuoso en la práctica en México por las diferentes gestiones e instituciones con las que se tiene que ir tocando base, que nos enfrentamos a un proceso complejo y poco claro, ¿no? Entonces, ya si eres donataria autorizada, va a depender si tu autorización es para recibir donativos y expedir recibos deducibles a nivel nacional o también para el extranjero las limitaciones de diversificación de fuentes de financiamiento que tienes en nuestro país, ¿no? Porque cuando tienes autorización para recibir donativos deducibles del extranjero, que es como coloquialmente se le conoce en México a este trámite, resulta que la integración de tus ingresos tiene algunas restricciones adicionales que son de las que quiero hablar primero. No puede tu estructura integral de ingresos tener más de una tercera parte por recursos que provengan del arrendamiento de inmuebles, de derechos de autor o rendimientos generados por fondos de inversión, ¿no? Entonces ahí te dejan en estructuras más restringidas que cuando tu autorización de donataria es exclusivamente para hacer deducibles los donativos que recibes en México, ¿no? Ahora bien, hay también y este quiero hacer como un paréntesis que no es propiamente una restricción del marco normativo, sino de la difusión del marco normativo y de la asequibilidad de este marco normativo con las personas que dirigen, crean y operan causas sociales en México. Existe un paradigma en el que se considera que las organizaciones pueden vivir exclusivamente de donativos por un lado y por otro que la autorización para recibir donativos del extranjero es necesaria para recibir recursos de la mayoría de los países, cuando en realidad no es así, ¿no? Cuando esta autorización que conocemos coloquialmente para recibir donativos del extranjero es específicamente para recibir donativos de algún tipo de entidades de Estados Unidos y otros muy selectos países, que de la mayoría de los recursos internacionales podemos recibirlos sin la restricción de tener esta autorización de por medio. Entonces, en términos de asequibilidad de lo que define el marco normativo vigente, es importante trabajar en nuestro país para estar bien informados y entonces generar estructuras de financiamiento y acceso al financiamiento internacional sin estos paradigmas negativos que se han ido construyendo. Y bueno, me toca un poco hablarles de Venezuela, justamente como uno de los casos referentes, digamos, a nivel de América Latina, como de las peores situaciones en materia de espacio cívico. Y bueno, aquí tuve como que hacer mucho esfuerzo, primero porque tenemos muy poquito tiempo y segundo porque pues ha sido más de una década que tenemos y en términos de las diferentes andamiaje legal que se ha creado en Venezuela para ir restringiendo el espacio cívico, ¿no? Y tenemos como momentos
de gran euforia, donde han salido como leyes y actos legales muy preocupantes, pero digamos ha sido un proceso continuo, progresivo, que data al menos, digamos, en referencias legales desde el 2010, donde teníamos una ley que actualmente está vigente, que es la ley de defensa de la soberanía y autodeterminación nacional, que, aunque no ha sido aplicada, digamos, de una forma reiterada, prohíbe a las organizaciones que defienden, por ejemplo, derechos a la participación ciudadana, el uso de financiamiento internacional, ¿no? Entonces, creo que eso es como un primer mensaje, cómo se ha creado en Venezuela un andamiaje jurídico que controla y fiscaliza la actuación de las organizaciones de derechos humanos, también las de desarrollo y la de acción humanitaria, que son autónomas e independientes, con, por supuesto, la clara intención de concretar una política de criminalización y persecución, que está además configurada en diferentes patrones. En el caso de nosotros documentamos de forma general los patrones de persecución y cómo el espacio cívico, las personas defensoras, las organizaciones de derechos humanos son parte de esa política de persecución que es mucho más amplia, porque en el caso de Venezuela esa persecución se dirige contra el espacio cívico, pero es más amplia en términos de también el espacio cívico y democrático, que implica también los actores políticos, porque cuyo fin y último, que es parte de nuestro análisis en términos de esa criminalización, es la permanencia en el poder. Entonces, cada acción, persona, organización que represente en su acción de exigibilidad de derechos una amenaza a la crítica al gobierno, a la disidencia, es un objetivo de criminalización, de persecución y de anulación. Entonces, bajo esa lógica, se ha creído, por lo menos hay unas 10 leyes vinculadas a el poder popular, los consejos comunales, el sistema económico comunal, la Contraloría Social, la defensa de la soberanía, es decir, leyes que están enmarcadas en esta pues lógica que entró con Chávez y luego con Nicolás Maduro de leyes del poder popular, donde se exaltaba el hecho del control y la Contraloría y la participación ciudadana protagónica, pero lo que representaron y cómo fueron desarrolladas justamente fue un golpe al derecho a la asociación, porque esas figuras como los consejos comunales, que en el caso de Venezuela su autonomía es dudosa, porque dependen exclusivamente del gobierno en cuanto a financiamiento, en cuanto a ideología política e incluso en cuanto a aplicación de esas prácticas de persecución, y justamente están creadas bajo la figura de escoger voceros y lineamientos políticos, porque van a ayudar a la construcción de un nuevo modelo de sociedad socialista y de igualdad, equidad y justicia social. Entonces, bajo este marco legislativo se ha restringido el espacio cívico social independiente y se ha dado como marcos restrictivos y vinculados a la acción del gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido también tuvimos como un momento importante en términos de lo que fue la situación de la emergencia humanitaria, y surgió un movimiento importante de organizaciones de derechos humanos que empezaron a trabajar también el tema humanitario, la entrada en Venezuela de organizaciones en el ámbito humanitario. Y ahí vimos otra, aunque no, digamos, dentro de este marco de leyes restrictivas estaba también estas acciones restrictivas vinculadas a nuevos contextos. Parte de lo que siempre ha hecho el gobierno ha sido generar prácticas de control social a través de subsidios, a través de donaciones, a través de, sobre todo en el tema alimentación. Y cuando llega la ayuda humanitaria, parte de lo que vio el gobierno comprometido fue este recibimiento de fondos por parte de las organizaciones humanitarias y esta ayuda que se daba en los sectores populares, directo a las comunidades. Y vimos cómo empezó esta acción del gobierno de control a las organizaciones, hubo detenciones por situaciones de vinculados al tema del financiamiento, en este caso cuando las organizaciones humanitarias hacían transferencias monetarias diciendo que es una actividad del Estado, y esos allanamientos a organizaciones humanitarias en el terreno. Luego tuvimos, sobre todo en el año 21, una providencia administrativa que pues fue muy vinculada como a este intento de control,
que también como se apalma con como otra ley latente que está, que es la Ley de Cooperación Internacional, pero con esta providencia administrativa se busca crear un registro unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, ¿no? O sea, básicamente hay una presunción de que las organizaciones estamos vinculadas a estas acciones de delincuencia organizada y financiamiento de terrorismo, y hay que registrarse justamente para este tema del control y el registro de las organizaciones. En ese momento tuvimos que emitir, y puedo compartir esos documentos con ustedes, justamente las acciones de defensa que tuvimos la sociedad civil, los comunicados que pronunciamos para que esa providencia no nos afectara. Eso fue entre el 2021 y 2022. Luego en el 2023 tuvimos otra ley muy preocupante, que se llama la Ley para el Control, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y organizaciones afines. Nosotros, por cariño, pero realmente por mucha preocupación, le pusimos la Ley Antisociedad, y fue aprobada en primera discusión cuando se presentó en la agenda legislativa. Algo que ha sido como parte de un patrón es que cada vez que en enero se arranca la agenda legislativa, es como nosotros sabemos que viene la persecución, pero efectivamente son meses donde uno está muy cansado realizando todas las actividades y además tenemos que defendernos a nosotros mismos. Entonces eso ha sido un patrón recurrente en los últimos años, sobre todo los principios del año cuando arranca la agenda legislativa. Vemos como el tema de las organizaciones, y sobre todo el tema de las organizaciones y la persecución y la criminalización por el financiamiento. Entonces esta ley antisociedad, o la ley de control y regularización del financiamiento de las ONG, para nosotros fue no una sorpresa, porque ya tenía los antecedentes de una ley de cooperación internacional, teníamos los antecedentes, la providencia administrativa para el registro unificado, pero el que la ley se pusiera en agenda legislativa y se aprobara en la primera discusión es como ese aviso de que efectivamente ya cada vez va avanzando más de la restricción, y los mecanismos legales de control y están siendo mucho más severos y con mayores violaciones a las normas de libertad de asociación, porque en el caso particular esta ley declararían inexistente a todas las organizaciones hasta tanto cumpliéramos con los requisitos que establecía esa ley. Y por supuesto, los requisitos establecida la ley son de imposible cumplimiento, es decir, que de hecho anularía a todas las organizaciones de la sociedad civil, y solamente podrían existir aquellas que cumplan con estos requisitos. Entonces, imposibilitaba esta legislación de las organizaciones, porque además los requisitos quedan a discreción del Estado. Es decir, que justamente podría el Estado decidir quién cumplía esos requisitos, no, y están también vinculados al Ejecutivo Nacional. Efectivamente, crea un régimen justamente de obligaciones y sanciones con fines persecutorios, con unas multas que incluso ascendían en muchos casos hasta $10,000, que las organizaciones, ustedes saben, por el financiamiento no podríamos poder pagar, y pues un instrumento de retaliación. Nosotros en febrero del 2023 hicimos un comunicado que también se los puedo pasar. 400 organizaciones de la sociedad civil denunciamos todas las inconsistencias de la ley y todas las amenazas de la ley antisociedad, y bueno, tuvimos también pronunciamientos internacionales, justamente cómo se suprime este derecho humano. Sí, para comentarles que tuvimos el resultado de la evaluación mutua del Gafi, que fue muy importante, y les puedo comentar cuál fue todo el análisis que el Gafi hizo con Venezuela, pero efectivamente que no cumple con las recomendaciones sobre la observación 8, y luego tuvimos intervenciones por parte de lo que ha sido el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, con la sociedad civil. Hoy, bueno, mañana pasa algo importante, que se publica el monitor de cívicos y cambiamos de categoría de restricción a cerrada. Yo creo que es muy importante porque, bueno, hay una narrativa sobre que en Venezuela las cosas están mejorando, pero todo lo contrario, lo que es el marco legislativo, las restricciones a las organizaciones, todo el mecanismo de
como lo ha determinado la Fact-Finding Mission, de controles blandos y duros, pero justamente cómo se arriesgan en estos momentos y especialmente de cara a los procesos electorales que vienen los próximos 2 años, y un momento donde las organizaciones estamos muy cansadas después de una larga crisis. El tema del acceso a la cooperación internacional, el tema de la restricción del espacio cívico por el andamiaje legislativo y la criminalización, es como muy importante que la gente entienda, para que algo que sí tiene Venezuela, a diferencia de otros países como Nicaragua, es que sí existe todavía un movimiento de la sociedad civil vibrante, activo, comprometido, pero muy cansado, muy perseguido y muy agobiado. Así que en estos contextos esta discusión para nosotros es clave, es crucial para nuestra existencia. Muchas de las organizaciones nos estamos planteando no solamente o sea, como meta principal, poder seguir existiendo y trabajar en Venezuela, porque cada vez el espacio cívico y el trabajo de la sociedad civil está más amenazado, criminalizado y perseguido. Bom, muito obrigada, Cláudia, pelo convite, obrigada, Pablo, pela sua mediação e as minhas colegas. Depois, no fechamento, eu faço um agradecimento mais adequado, porque o fato da gente estar falando de um tema importante para as organizações da América Latina, eu gostaria de entrar já logo no tema. Inicialmente, eu conversei com a Cláudia que nós dividimos, ou a gente faz um raciocínio no que diz respeito ao financiamento das organizações da sociedade civil, daquelas que recebem recursos para projetos. Esses recursos que estão vinculados a projetos, eles são oriundos, em sua grande parte, de recursos públicos, e os recursos que a gente chama de recursos para causa, né? E nesse aspecto a gente vai ter marcos legislativos, marcos legais. No que diz respeito a recursos públicos, a gente tem 3 marcos legais principais. A gente tem uma legislação que vai tratar de organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações através do marco regulatório, enfim, todas elas tentando trazer aí uma conceituação adequada das organizações da sociedade civil para que elas possam receber recursos públicos nas instâncias federais, estaduais e municipais. Como vocês sabem, o Brasil é um país continental, nós temos 26 estados e um Distrito Federal, são 800 mil organizações da sociedade civil, e então a gente tem uma diferença cultural também muito grande, mas também territorial de desigualdade. Nesse sentido, quando a gente fala sobre complexidade das legislações, uma das questões que a própria Cláudia trouxe para mim é justamente quão complexos são os procedimentos para recebimento de recurso público dentro dos marcos legais que nós temos. Então, nós temos estruturas diferentes em cada estado e em cada município, e em função disso, a gente tem também, dentro de cada uma dessas legislações, os regulamentos de cada estado e de cada município. Então, isso para financiamento público, tá? A gente tem regras de prestação de contas uniformizadas, com base nessas legislações federais, que os estados e os municípios tratam por regulamentar. Então, as normas federais trazem aí um aparato normativo que contribui para que haja uma isonomia, uma coesão de regramento quando se fala de recursos públicos. Quando a gente fala de recurso privado, a gente tem a questão da doação. A doação no Brasil também tem algumas problemáticas que são legislativas. Então, nós temos a competência para legislar em relação ao imposto de doação dos estados. Então, a gente tem 26 estados que legislam sobre o imposto de doação, e o imposto de doação brasileiro não discerne, não faz diferença, não trata com diferenciação organizações da sociedade civil de doações recebidas como herança ou de transmissão de bens e de recursos de famílias ou que tenha interesse privado. Então, só para deixar também vocês cientes, nós estamos num processo de reforma tributária,
em que a sociedade civil conseguiu se unir no sentido de fazer uma construção, uma alteração à Constituição Federal, trazendo a distinção de doação para entidades da sociedade civil e aquelas doações que são para perpetuação das riquezas, ou para perpetuação do recurso dentro das famílias e das empresas, né? Então, a gente ainda aguarda essa reforma tributária seguir e prosperar, mas eu acho que essa é uma notícia interessante, porque a partir do momento que nós, no Brasil, pesquisadores, tivemos ciência de que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tributa a doação, criou-se também uma movimentação muito grande da sociedade civil para tentar mudar esse quadro. Um outro aspecto que também é importante a gente destacar é em relação à doação internacional, que a minha colega mencionou. Então, as doações internacionais, nós estamos agora numa situação um pouco atípica, porque o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu que as doações recebidas de fora precisam de uma lei específica, ou seja, uma lei complementar para regular, e as doações internacionais ainda, então, carecem dessa regulamentação no que diz respeito ao recebimento delas, ok? Em relação à realização de doações para fora do país, a gente tem uma vedação pelo Código Tributário, pelo nosso Código Tributário Brasileiro, que existe uma vedação, e nesse sentido é muito importante a gente também discutir um pouco mais e melhor aqui nesse fórum, porque alguns países, inclusive, não só permitem a remessa ou a transmissão de recursos internacionais, como tem incentivo fiscal para isso, né? Então, no meu estudo do mestrado, eu fiz o levantamento em relação a esses temas e quais países que também propiciam incentivo fiscal para quem doa, mesmo sendo de outros países, né? Então, a gente, em relação ao incentivo fiscal, também tem alguns fatores limitadores. Como as minhas duas antecessoras mencionaram o GAFI, eu também me senti na obrigação de mencionar. Nós participamos do grupo de trabalho aqui do GAFI, o relatório foi muito positivo do Brasil, então eu acho que esse é um aspecto também interessante. Nós tivemos algumas fases receosas no que diz respeito à própria criminalização das organizações da sociedade civil, no início dos anos 2000, mas isso ao longo dos anos, obviamente que isso sempre vai existir, a gente sabe que essa é uma sombra, né? Mas ao longo dos anos a gente tem tentado dissipar tecnicamente e também com dados. Um dos aspectos que talvez, eu não sei se vai tá sendo discutido aqui, mas também vou concluir, porque eu estou nos meus 7 minutos e me falaram que eu tenho 8, mais ou menos. Então, um dos aspectos que eu acho que tem nos ajudado muito enquanto jurista, enquanto advogado, são os dados. Então, nós, aqui no Brasil, principalmente o eixo Rio-São Paulo, tem trabalhado arduamente para produzir dados e informações e conteúdo que justifiquem também tecnicamente alguns aspectos financeiros, econômicos e inclusive de taxação. Então, só para dar um exemplo, a taxação ou a imposição do imposto sobre doação no estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos do país, ela não significa nenhum por cento da arrecadação do próprio estado. Então, a partir do momento que nós tivemos dados, a gente conseguiu argumentar com mais bases, além da tecnicidade, além dos aspectos jurídicos. Mas a gente usou Law and Economics, fizemos ali um racional nesse sentido para que também a gente pudesse ter argumentos não só jurídicos, mas também da própria relevância e proporcionalidade daquela cobrança de tributos. Então, eu acho que só para a gente poder começar e também passar para as outras pessoas também poderem expor e, enfim, não prejudicar o próprio debate. Tem alguns outros aspectos que eu gostaria de tratar, mas eu vou deixar para a próxima rodada. Voy a abordar en términos generales algunas de las formas de financiamiento de las organizaciones sociales en Chile, que si bien son múltiples, aquellas más utilizadas sabemos que son, bueno, las actividades económicas, que una de mis compañeras panelistas ya abordó un poco acerca de eso, que son aquellos ejercicios, venta de servicios, venta de productos a través de los cuales las organizaciones logran financiar sus proyectos y sus programas sociales. Las donaciones,
que tienen un estatuto especial debido a que las donaciones, cuando uno accede a las leyes de donaciones, se obtiene un beneficio tributario para el donante de parte del Estado. Por lo tanto, el que financia finalmente esa donación es tanto el privado, que puede ser una persona natural o jurídica, pero también es el Estado al momento de dar los beneficios tributarios y dejar de percibir el tributo. Tenemos también el caso de los fondos públicos, que son aquellos que se pueden concursar a diversas instituciones estatales, los fondos privados, que son aquellos que se pueden concursar ya sea a organizaciones filantrópicas, ya sea a empresas, y bueno, y tenemos los fondos internacionales que pueden ser para ejecución interna como ejecución internacional. Algunas consideraciones que es importante tener respecto a estos distintos tipos de financiamiento en Chile es que las actividades económicas en Chile tributan igual que el de una empresa, ventas o servicios. En el caso de las donaciones, contamos con más de 50 leyes de donaciones, por lo tanto son normativas muy dispersas, todas con requisitos distintos, todas dependientes de instituciones diferentes, todas que tienen relación con también beneficios a la donación que son diversas. Los fondos internacionales de ejecución nacional, muy limitados. Chile ya hace unos años que ya no es objeto de donación interna, o sea, de organizaciones internacionales o de fondos internacionales que quieran donar dentro de Chile, pero sí de ejecución internacional a través de la cooperación internacional, donde organizaciones de Chile pueden apoyar al desarrollo de organizaciones de otros países o temáticas sociales de otros países y que tiene que ver con la cooperación bilateral. Respecto a los fondos públicos, tenemos fondos divididos por ejemplo, en el Estado hay un montón de fondos dispersos. Ahí les puse un portal que lo que intenta el Estado es poner un solo portal donde las organizaciones y los privados pueden acceder a los fondos. En este portal ustedes van a encontrar tanto fondos para organizaciones, para personas y para personas jurídicas con fines de lucro, así que es un mix. Pero también de la División de Organizaciones Sociales sacó un instructivo y lo saca año a año. Este es el del 2023 y el del 2024, que es una guía de los 155 fondos públicos dirigidos a sociedad civil. O sea, un montón. Todos con requisitos distintos, todos con portales distintos. Entonces, esos dos documentos se los dejé ahí para que pudieran acceder. En el caso de los fondos privados ya tenemos, dependiendo de quién es el que hace la entrega del fondo, en ese caso les puse un ejemplo ahí de una empresa grande dentro de Chile que tiene un fondo privado que también es concursable por parte de la sociedad civil, donde ellos tienen operaciones en el territorio. Dentro de los aspectos positivos podemos hablar de que, por ejemplo, en el caso de los fondos públicos, en el caso de los fondos internacionales y en el caso de los fondos privados, si uno cumple en realidad los requisitos que me establecen, debiera acceder sin mayor problema al fondo, hasta que se agote, por supuesto, y de ahí corresponderá cuál es el más atingente a la problemática que se quiere resolver con el fondo. Lo positivo respecto a las actividades económicas, bueno, que esto es un poco un arma de doble filo. Positivo es que tiene el mismo tratamiento tributario que el de una empresa, salvo exención explícita, pero esto permite a las organizaciones entender que como el mecanismo. Normalmente las personas estamos mucho más relacionadas a la empresa como el mecanismo empresa que sociedad civil. Entonces les cuesta menos llevar a cabo una actividad económica versus entender el beneficio tributario de una donación, que es más complejo. Y lo positivo en cuanto a las donaciones es que dependiendo de la ley de donaciones a la cual me acoge, puede tener la ley de donaciones puede corroborar la transparencia de la organización porque tiene múltiples requisitos corporativos. Hay diferentes tipos que responden a distintas etapas de las organizaciones. Algunos me exigen 2 años de vigencia, otros los puedo acceder en forma inmediata. Hay distintos objetivos a los que se puede donar, por ejemplo, fines sociales, fines ambientales, que es una norma muy nueva hoy día en Chile, fines culturales, fines deportivos, entre otros. Hay distintos tipos de donación, pueden ser en dinero, pueden ser en especie. Todavía no se valoriza el servicio, que eso es algo que tenemos al debe, pero que ya se está utilizando también. Y algunas leyes además tienen muy buenos beneficios tributarios, que por supuesto son las más complejas de acceder, pero son muy buenos beneficios tributarios, por lo tanto vale la pena. Dentro de la dificultad, lo mismo, un poco como la contracara,
hay algunas donaciones que me piden, leyes de donaciones que me piden un ejercicio mínimo, o sea, tener vigencias en una cantidad de tiempo, tener un proyecto asociado, que para las organizaciones es muy complejo el poder rendir, porque no tengo apoyo contable, que es una de las otras dificultades. Y esto en realidad se relaciona con casi todas las formas de financiamiento, menos la económica, de ejercicio como económico, digamos, de actividad propiamente tal. Pero los fondos y también las donaciones tienen un poco estas complejidades que tienen que ver con cómo puedo rendir y cómo puedo operar corporativamente. Acá les quise acompañar un gráfico bien interesante que uno diría, bueno, entonces las donaciones debieran ser las más accesibles en Chile. No, no es así. Acá están separados los tipos, algunos tipos de leyes de donaciones, y si bien hemos crecido en la cantidad de organizaciones que han accedido a leyes de donaciones, si uno hace como un estándar o un promedio anual, desde el 2017 al 2020 solamente tenemos un aumento de un 5% por año de organizaciones que acceden a leyes de donaciones. Lo que pasa es que la pandemia hizo que ese porcentaje se acelerara. Y también es importante precisar que algunas leyes de donaciones tienen registro de donatarias y que para hacer registro de donatarias hay que cumplir ciertos requisitos. Y yo puedo estar dentro del registro de donatarias, más no significa que tenga una donación. De hecho, el 18% de las organizaciones que están en los registros de donatarias, por ejemplo, en la ley de donaciones con fines sociales, solo un 18% accede a donaciones. El restante no tiene ninguna donación, incluso estando en el registro de donatarias. Entonces también hay una problemática de salir a buscar la donación. Importante porque voy a ir a lo último para no apurarme, o sea, para no demorarme, pero un 3% de las organizaciones además que existen hoy día en Chile, que son 31.022 entidades sin fines de lucro, solo un 3% accede a leyes de donaciones. Por lo tanto, es un acceso muy bajo. Y en Chile hace poco hubo un caso que se llama caso convenios, que si bien no tiene relación ni con donaciones ni con fondos públicos, son contrataciones directas con el Estado. En este caso fue un convenio directo que se hizo en una región del país, con una Secretaría Regional Ministerial, en el gobierno actual, que una de sus máximas era la transparencia y la anticorrupción, y sucedió que una organización no ejecutó los fondos que se adjudicó a través de este convenio, y esto hizo que se generara un desencadenamiento de falta de transparencia y de mucha insatisfacción de la sociedad con las organizaciones sociales. Antes, y si ven acá el gráfico, teníamos un 46%, como sociedad civil se tenía un 46% de aprobación a nivel nacional, como de percepción de confianza, y bajamos a un 25% después de este caso. Un caso que todavía está vigente y se está investigando. Entonces, ¿qué pasa? Que existen preocupaciones hoy día desde la sociedad civil, porque por un lado, en las actividades económicas se tiende a pensar que va a haber una mayor fiscalización del servicio de puestos internos, para ver cómo estamos gestionando los fondos. De los fondos privados, por supuesto, van a crecer los requisitos y van a haber una disminución probablemente de la cantidad de fondos, porque la empresa también tiene que cuidar y respaldar su due diligence y su debida diligencia, y por lo tanto las organizaciones hoy día son como un actor crítico y complejo. Las donaciones también se tiene el miedo de que se aumenten los requisitos por parte del Estado, disminuya el aporte desde los privados, y así con las otras. Ahora, esto les adelanto, es una percepción, más no necesariamente es una realidad. De hecho, desde el Estado se está trabajando en poder transparentar cuestiones con la sociedad civil, más no restringirla, por ahora, al menos. Y una de las grandes preocupaciones es que hoy día la sociedad civil no tiene la capacidad, o sea, ya sabemos que no tiene la capacidad para gestionar un proyecto, para rendir un proyecto, para cumplir la normativa corporativa, para cumplir todas las normas legales, y mucho menos la va a tener si estas exigencias aumentan. Entonces, he aquí la oportunidad. Acá está la oportunidad de lo que podemos hacer y cómo podemos fomentar las cuestiones legales corporativas de las organizaciones y transparencia, de la mano con las cuestiones de acceso a financiamiento. Y eso es algo que espero podamos abordar en la conversación posterior. Thank you for having me. In 2020, we partnered with the Estrella Lesbian Foundation for Justice to develop a responsive funding mechanism that supports LGBTQI+ organizations in the Caribbean. So we offer
short-term grants up to 10,000 USD with a max term of 12 months. So the grants can be used for operational support, community building, policy advocacy, alliance building initiatives, or crisis support. One of the requirements that we have of our grant mechanism is that the funds must be transferred to an organization's bank account. If the grantee partner does not have one, they can use another organization as a fiscal sponsor. We do not award grants to individuals, and we don't transfer funds to individual bank accounts. Now, this is for the protection of the grantee partners as well as our organization. As many of the speakers before have already mentioned, many Caribbean countries and countries in Latin America have a number of legal and financial mechanisms to discourage money laundering and black money activities. So large deposits to individual accounts get flagged by the bank and can get tied up for weeks while the bank tries to verify the source of funds. So we had an organization in the Dominican Republic that couldn't access the funds for almost 2 months because the bank rejected the wire transfer twice. The director was using the same account for personal and business transactions. Ultimately, they had to use a fiscal sponsor, and each time we had to wait for the funds to be returned and submit all of the supporting financial documents again. And that leads me to the second reason that we require an organization account. So for transparency and to ensure that we can continue to offer the best services to our partners, we ask them to submit a simple financial report with supporting documents at the end of the grant period. In Trinidad and Tobago, the Data Protection Act has specific requirements for the storage of personal information and individual financial transactions that right now CAISO does not have the organizational capacity to comply with. So, that's why we only accept organization bank accounts and financial records. One of the biggest challenges that we faced is getting funds to organizations that don't have their own bank account. So in Trinidad and Tobago, it feels like it's easier to get a visa than open a bank account. The legal and financial documents required are exhaustive, and LGBTQI+ organizations have the additional challenge of social stigma. So some people have to deal with discrimination on top of everything else, which can be extremely discouraging. Trans and gender nonconforming people in particular can face harassment if the name and/or gender on their current ID doesn't match the name or gender on their birth certificate, and both are required to open a bank account. So the grant mechanism allows the use of fiscal sponsors because we recognize that opening a bank account is not an easy or an equitable process. Now, this is a Band-Aid, but fiscal sponsorship allows organizations to get their funding and continue doing the amazing work that they do. So when engaging a fiscal sponsor, it's best to draft a formal agreement and clearly define the roles and requirements of both parties. So in cycle 3, CAISO will include a template for a basic fiscal sponsorship agreement with our awardee packages. Another challenge that we faced while administering the grants was the language barrier. Like I said, we offer, grants in multiple languages. We've tried to make the application and reporting process as accessible as possible. Our forms and documents are available in English, Spanish, French, and Dutch. Our correspondence is always translated for our grantee partners, and we ensure that the translators are available as required for our regional workshops and check-ins. But on 2 occasions, the grantee partner had to act as an intermediary between us and their bank, and the grantee partners weren't familiar with the financial terms in their country or ours. Additionally, they always contacted their bank reps over the phone, so we had to ask them repeatedly to request written instructions. It took several days before we figured out what documents the receiving bank actually wanted. So our grant mechanism is still young. We've completed 2 cycles so far, and we continue to learn as we build alliances with organizations throughout the region. One of the tenets of our strategy has been communication, ensuring that we check in twice a year so grantee partners can share their challenges and successes, and creating opportunities for capacity building and skill sharing through our workshop series. So through these engagements, we're able to keep abreast of political and social changes on the ground,
which allows us to pivot or modify our processes to better suit the needs of our grantee partners. Thank you. Primero que nada, comentarles un poco, compartirles quiénes somos nosotros en el Centro de Fomento para ponernos en contexto sobre este tema. Somos un organismo gubernamental participativo y aquí realmente quiero hacer énfasis en que no es una institución pública, es un híbrido y aquí todos estos rostros representan la participación de diferentes actores en el Centro de Fomento. Tenemos 5 instituciones públicas que forman parte del centro y 5 organizaciones sin fines de lucro o ONGs. También forman parte 5 instituciones del gobierno. Ya dije que el Ministerio de Economía, está también la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio, la Procuraduría General de la República, que es donde inicia todo el ciclo de vida de una organización con la incorporación legal. No tenemos Ministerio de Justicia, sino que la Secretaría del Ministerio Público tiene esa función. También está el Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República. Son 5 instituciones del gobierno. Y luego tenemos 5 organizaciones sin fines de lucro que son escogidas cada 2 años por sus pares. Las demás, o sea, son nominadas, ellas se nominan o nominadas por otras organizaciones y hay un proceso de votación con votación electrónica a nivel nacional. Y estas 5 organizaciones representan a todas las organizaciones a nivel nacional en este espacio donde se definen las políticas públicas de participación de las organizaciones sin fines de lucro. Pero ¿qué hacemos nosotros en el centro? Bueno, somos el canal entre el gobierno y la sociedad civil organizada. Tenemos el Registro Nacional de Habilitación de las organizaciones, trabajamos estudios, actividades de fortalecimiento y capacitación. Muy importante el tema de hoy, evaluamos solicitudes de subvención y validamos las aptitudes de las organizaciones para recibir fondos y, por supuesto, muy importante, la inspección y la supervisión, entre otras funciones. Esto se resume en 3 grandes objetivos: el registro y habilitación sectorial y todo ese proceso de acompañamiento para que las organizaciones cumplan con los criterios y las obligaciones legales que establece la ley 122.05, que es la que regula a las organizaciones en la República Dominicana. El fomento y promoción a través de los fondos y las capacitaciones y, por supuesto, control y seguimiento a los fondos públicos que les son asignadas. Solamente comentar esta reflexión de que las ASFL son una expresión de la democracia y por tanto hay que cuidarlas. Hay que proteger y que los recursos no se conviertan en un elemento para la cooptación. Entonces es algo que tenemos muy presente. Ustedes la mayoría vienen del sector, de la sociedad civil o de la academia, por lo tanto es algo que sabemos y que entendemos. Ahora mismo, bueno, esto es un poco la evolución de los fondos que asignamos a través de una convocatoria anual que se hace, que inicia el 1 de marzo y termina el 15 de mayo. Esta convocatoria está en aproximadamente 15 sectores, es decir, educación, salud, medio ambiente, niñez, mujer, o sea, todas las sectoriales de política, o sea, todas las políticas sectoriales. Y esto es un poco la evolución de los fondos. Nuestra gestión inició y con un nuevo gobierno en el 2020, donde se aumentó la subvención, el monto, y esto tengo que decir que era un año electoral y realmente en algunos momentos se podía utilizar los fondos para clientelismo político. Y había más de 1.156. Llegamos nosotros y hemos tratado de mantener los recursos, bajó un poco después del COVID,
y bajaron también organizaciones que no estaban utilizando los fondos de manera correcta, y ahora actualmente tenemos 804 con 2.181 millones. Eso aproximadamente estamos hablando de 40 millones de dólares al año que se asignan a organizaciones. Estaba escuchando a uno de los panelistas que decía que, a una de las panelistas que decía que la tasa de aprobación era baja para los fondos públicos. En el caso de la República Dominicana es todo lo contrario. En el 2023, más del 80% de las organizaciones que solicitaron fondos fueron aprobados. Para el año que viene se aprobaron, por supuesto el año que viene se aprobaron 700 de 1.001 que se solicitaron. 761 proyectos han sido incluidos en el presupuesto de la nación. O sea que estamos hablando de un 70 y pico % de las solicitudes recibidas. Aquí podemos ver un poco los sectores donde estamos asignando fondos. Y esta ha sido un poco la estrategia que hemos trabajado. Así, en sentido general, el desarrollo de capacidades, trabajar con la sostenibilidad para que las organizaciones no tengan que depender de financiamiento, y cada día sabemos que el financiamiento es menor, por lo tanto debemos crear las capacidades para movilizar recursos. Burocracia cero. Muchas de las organizaciones se quejaban de que tenían que rendir cuenta en diferentes, en la Cámara de Cuentas, en las sectoriales, en el centro. Entonces hemos trabajado en la interoperabilidad de los sistemas para precisamente eficientizar eso. Todavía, tengo que decir que todavía hay desafíos, por supuesto, o sea, esto es una estrategia constante. Liderazgo y representatividad es también un elemento importante, y por supuesto la transparencia, porque eso le fortalece la reputación del tercer sector. Hemos logrado, hemos tenido algunos avances importantes en base a los desafíos que encontramos. Se reactivaron, o sea, básicamente lo que hemos hecho es implementar la ley 12205 que no estaba implementándose. Se han definido, nos encontramos con mucha discrecionalidad en la asignación de fondos cuando llegamos, y por eso nos tocó definir políticas, dar acompañamiento y evaluar también a las sectoriales, que son las instituciones que al final hacen el desembolso de los recursos a las organizaciones. También encontramos una alta concentración de fondos en las organizaciones, en los territorios, y eso tiene que ver mucho con que las organizaciones en las comunidades más pobres no tienen muchas veces conocimiento de estos mecanismos que tienen para financiamiento, o no saben cómo acceder, cómo los requisitos, o no tienen, algunos de ustedes han mencionado que hay una serie de documentos legales que muchas veces las organizaciones no tienen esa posibilidad. Entonces, nos encontramos con esa concentración de los fondos, y hemos logrado ir disminuyendo para atender a los territorios más vulnerables. A veces a través de organizaciones que tienen presencia en que tienen presencia en esos territorios, o que tienen la capacidad para poder trabajar. También otra cosa importante, y es que de la mano con la discrecionalidad para asignación de fondos, creo que también nos encontramos con que había poca programación, poca alineación programática. ¿A qué me refiero con eso? A que se asignaban fondos, pero no había un trabajo conjunto por metas de desarrollo del Estado. Y eso fue también un proceso donde tuvimos que definir metodologías, criterios de evaluación objetivas, con elementos concretos para que los proyectos que se subvencionaran fueran proyectos que estuvieran alineados a los planes de desarrollo de la República Dominicana. Hemos también hecho un proceso de capacitación en rendiciones de cuenta, transparencia, formulación de proyectos y ética. Y por supuesto, hay algo muy importante. Estos recursos es el dinero público. Es el dinero de los contribuyentes. Entonces tenemos que ser transparentes, y por eso hemos dado un acompañamiento a las organizaciones y hemos realizado auditorías.
Y ahorita un poquito más adelante vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la rendición de cuentas y la transparencia. Nos encontramos con muchas debilidades. Alguien al inicio, no recuerdo qué país, hablaba de que un 5% de los fondos solamente pueden ser usados para temas administrativos. Creo que fue Ana Carolina que lo mencionó. Pero aquí en República Dominicana el 20%, por lo menos un poquito más alto, pero todavía hay desafíos en ese sentido. Y por eso tenemos que escuchar, estar atentos a las organizaciones, a lo que nos piden, a esa diversidad tan grande que encontramos en el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos aportando fondos desde hospitales, que se manejan como ASFL, pero también clubes deportivos que ni siquiera tienen local. Es decir, y no lo necesitan. O sea, trabajan, lo que hacen es prácticas, entrenan a jóvenes en canchas deportivas y se les están dando subvenciones de hasta $6,000 anual, hasta lo más grande, 5 millones de dólares al año, como los hospitales que son subvencionados. O sea, que estamos hablando que las organizaciones es muy diverso y que hay que tratar de balancear, equilibrar lo que es la confianza y el apoyo a las organizaciones con el control, con los controles para que del dinero público, que es lo que sirve, que es de donde vienen los recursos para el financiamiento a las organizaciones. Aquí simplemente un poco cómo encontramos las rendiciones de cuenta, había poco control realmente, y nos ha pasado todo lo contrario. O sea, hemos tenido que fortalecernos, pero obviamente me parece muy interesante los elementos que nos cuentan los colegas, porque tenemos que estar alerta de que todo esto que estamos estableciendo, de todos estos logros que hemos tenido, porque tengo que decir que ha sido un cambio impresionante, no mío, sino de todas las organizaciones que son parte del equipo del centro. Esas 5 SFL, esas 5 instituciones del gobierno que se han integrado para hacer que los fondos que se asignen tengan mayor impacto. Esta visión tenemos que tratar, o sea, uno de los aspectos más importantes es institucionalizar todo, de forma tal que esté más a prueba de situaciones, factores externos que puedan venir. Como dije, nuestra estrategia ha sido de fortalecimiento de capacidades, de implementación de controles y aquí, bueno, simplemente compartir un poco los criterios de evaluación de las rendiciones de cuenta, reconocimiento de los avances. No es solo controles, hay que reconocer cuando avanzamos y tenemos un programa de certificación en calidad y gobernanza del ACFL y un reconocimiento anual a la transparencia y la rendición de cuentas de las ACFL. Y por último, muy importante, el régimen de consecuencia. Cuando una organización no utiliza los fondos de manera correcta, cuando hay malversación, cuando hay actos de corrupción, irregularidades, se han sacado, el régimen de consecuencia del centro es sacarlos del presupuesto público. Obviamente siempre respetando el debido proceso, tenemos que tener documentación, documentar todo, porque no se basa en discrecionalidad, sino precisamente en respetar los criterios y los requisitos y por supuesto con el tema, sobre todo, cuidar que el dinero público llegue a las comunidades más vulnerables. Creo que lo puedo dejar aquí para luego continuar un poco más con la discusión. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de compartir con ustedes.